¿Sabías que en pleno siglo XX, mientras el mundo ponía sus ojos en Europa y en las grandes potencias, una guerra estalló entre dos naciones hermanas del Caribe? ¿Y casi nadie habló de ella? Durante 100 días, la República Dominicana y Haití vivieron un conflicto armado que hoy apenas aparece en los libros de historia. Fue breve, sí, pero tan tenso, violento y determinante, que marcó la relación entre ambos países por décadas. Una guerra casi olvidada, donde la política, la venganza y los intereses internacionales se mezclaron en un escenario tropical cargado de historia y heridas abiertas. Para entender esta historia, hay que remontarse a los inicios del siglo XX. Haití y República Dominicana comparten la misma isla, pero han vivido historias profundamente distintas. Mientras Haití se convirtió en la primera república negra del mundo tras derrotar a los franceses en 1804, la República Dominicana luchó por su independencia primero de Haití, luego de España, y después se consolidó como un estado soberano. Pero a inicios del siglo XX, las tensiones entre ambos países crecían. La frontera era una herida abierta. Las disputas por tierras, por el paso de campesinos, por la tala de bosques y el control de comunidades fronterizas generaban un caldo de cultivo peligroso. A esto se sumaba el crecimiento del nacionalismo dominicano y los discursos que culpaban a Haití de muchos males sociales y económicos. En 1930, llega al poder Rafael Leónidas Trujillo, uno de los dictadores más férreos del continente. Hombre ambicioso, nacionalista y obsesionado con el orden, Trujillo veía a Haití como una amenaza constante. Su visión de país incluía una idea peligrosa: blanquear la identidad dominicana y reforzar los lazos con Europa, a costa de rechazar todo lo que consideraba africano o haitiano. Y entonces ocurrió lo impensable. En octubre de 1937, Trujillo ordenó lo que más tarde se conocería como la Matanza del Perejil. Tropas dominicanas cruzaron la frontera y asesinaron, según estimaciones, entre 9.000 y 20.000 haitianos que vivían en territorio dominicano, especialmente en la región del Río Dajabón. Se trató de una limpieza étnica silenciosa y brutal. El nombre viene de una cruel prueba: los soldados pedían a las víctimas que pronunciaran la palabra perejil. Quien no podía hacerlo con acento dominicano, era ejecutado. El mundo reaccionó con indiferencia. Solo cuando el escándalo llegó a oídos de Estados Unidos, Trujillo accedió a pagar una indemnización al gobierno haitiano, $750.000. Una cantidad que, tras negociaciones, se redujo a $525.000. No se trató de justicia, sino de diplomacia fría. Pero en Haití, el pueblo estaba furioso. El presidente haitiano, Estenio Vincent, enfrentaba la presión de su población, que exigía respuestas. No podía declarar una guerra abierta, pero la tensión se desbordaba. Los medios hablaban de una guerra inminente. Las tropas comenzaron a movilizarse. La frontera se militarizó. Durante 100 días, ambos países vivieron al borde del abismo. Fue un conflicto sin declaración formal. No hubo batallas masivas, pero sí escaramuzas, cruce de disparos, detenciones arbitrarias y una constante amenaza de invasión. La población vivía con miedo. En muchas zonas fronterizas, los dominicanos abandonaron sus tierras ante la posibilidad de un ataque haitiano. Y del otro lado, miles de haitianos se preparaban para una respuesta que nunca llegó. Curiosamente, esta guerra tuvo más de guerra psicológica y diplomática que de enfrentamiento directo. Ambos gobiernos jugaron al límite, pero ninguno quiso arriesgar una guerra total. La presión de Estados Unidos, que ya tenía control económico y político en ambos países, fue determinante. No se trataba de justicia, sino de evitar un conflicto que pudiera desestabilizar la región. Al final, después de 100 días de tensión extrema, todo terminó con una firma. No hubo vencedores ni vencidos. Solo cicatrices. Pero el daño ya estaba hecho. La masacre de 1937 dejó una herida profunda entre ambas naciones. A pesar de los intentos diplomáticos, las relaciones entre Haití y República Dominicana nunca volvieron a ser iguales. La frontera se volvió un símbolo de división, miedo e injusticia. Hasta el día de hoy, persisten estigmas, resentimientos y discriminación mutua. Lo más inquietante de esta historia no es solo su brutalidad, sino el olvido. ¿Cómo es posible que un conflicto tan grave, que involucró a miles de muertos, a dos naciones enteras y a actores internacionales, haya sido borrado de la memoria colectiva? Quizá porque no fue una guerra tradicional. No tuvo banderas ondeando, ni soldados marchando a campo abierto. Fue una guerra silenciosa. Una guerra de 100 días que se libró entre la sombra de la historia y la indiferencia del mundo. Y tal vez esa sea la lección más dura: que hay guerras que no se ganan con armas, pero que dejan cicatrices más profundas que cualquier bala. Si te sorprendió esta historia, suscríbete a Clave Curiosa y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la historia volverá a repetirse cuando se olvida lo que pasó? ¿Te gustaría que exploremos más episodios ocultos de la historia latinoamericana?